Entonces, bueno, si os parece, empezamos. Lo primero, como voy a hablar de los hongos, es localizar los hongos como seres vivos dentro del resto de los seres vivos que existen. Que sepáis que todos los seres vivos que hay sobre el planeta se clasifican en 5 reinos, en 5 grandes grupos, que serían las plantas, los animales, las monedas son las bacterias, para así entendernos, los hongos y luego un reino en el que están los protozoos, las algas, todo lo que no entra en el resto de los reinos está ahí. Es decir, que todos los seres vivos se clasifican en estos 5 grupos y los hongos serían un grupo propio. Como decimos animales, pues también podemos decir hongos. ¿A qué se atiende para poder incluir un ser vivo en un grupo en otro? Pues se mira a ver qué tipo de células tiene, cómo respira, cómo se reproduce, en fin, las características de su vida. Y en ese aspecto, pues esas serían las características de los 4 reinos y estas las de los hongos. Los hongos, como seres vivos, tienen más de una célula. Ya sabéis que la célula es como la unidad básica de los seres vivos, pues estos tienen muchas células, son pluricelulares. Las células tienen núcleo, no tienen clorofila como los vegetales, y al no tener clorofila eso implica que no pueden elaborar ellos los hidratos de carbono, como hacen las plantas. Entonces los tienen que tomar de otros seres. Es decir, que los hongos, en ese aspecto se parecen a los animales, tienen que alimentarse de otros seres que hayan producido los hidratos de carbono. En general necesitan aire para vivir, tienen una célula con una membrana especial con un producto que no tienen los vegetales, que es de los animales, en ese aspecto se parecen a los animales, se reproducen por esporas, en eso tienen una característica propia, y luego lo que tampoco tienen es la capacidad de desplazarse. En ese aspecto se parecen a los vegetales, quedan anclados al sitio donde se producen. Hay muchísimos tipos de hongos. Ahí he puesto como de 2 a 3 millones de hongos, de los cuales muchos todavía están por describir. No se conocen. Pero de todos esos hongos, de todos esos vivos, de esos 2-3 millones, muchos de ellos no forman setas, que es lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, están todos los mohos, las rollas, los carbones, todo este tipo de cosas, las levaduras. El vino lo produce un hongo, o los antibióticos los produce un hongo, la cerveza, el pan, eso lo forma la fermentación, lo hacen unos hongos que son las levaduras. Pero eso no forman setas. Entonces, los que forman setas, que ya son unos cuantos, pongamos que aquí en España de estos puede haber 6.000 especies o más, de 10.000 a 6.000 especies, se clasifican en estos grupos, que no pretenden, pero por ejemplo, un grupo como pueden ser los rusulales, que son los lactarios y las rúsulas, o bueno, en fin. Esta sería una clasificación de los hongos que forman setas, de lo que llamamos macromicetos. Vale. Una cuestión importante y que ha surgido también esta mañana. ¿Qué es un hongo? A ver, los hongos, el ser vivo, que llamamos hongo, lo que se llama el cuerpo vegetativo, está formado por unos filamentos y normalmente son invisibles, están inmersos en el sustrato y no los vemos. Y esos son verdaderamente los hongos. Lo que pasa es que en determinadas épocas, para reproducirse, crean unos cuerpos fructíferos que son las setas. Y en las setas están las esporas que van a permitir a ese hongo reproducirse. Es decir, que la seta no es más que una parte del hongo. Es como el manzano y la manzana. La seta sería como la manzana y el hongo sería como el manzano, el verdadero organismo. Es decir, que las setas es lo que produce el micelio del hongo en el otoño o en primavera cuando le toca reproducirse. Es una parte. Como ocurre que el hongo no lo veo habitualmente, porque está ahí inmerso en la madera, debajo de las hojas y demás, normalmente no se ve, parece que identifico los hongos solamente con las setas. Pero no dejéis de recordar que las setas no serían más que la manzana. Es decir, que en el caso del verdadero hongo es como el árbol. Este está bajo tierra, o en las hojas, o en la madera, o donde tenga que estar, o en el yeso de una pared, que también crece, o en la piel. Por ejemplo, la cándida es un hongo, las micosis que se producen, ese hongo, esos filamentos están dentro de la piel de la persona que tiene la infección, la tiña, por ejemplo. Y las setas solo serían los aparatos reproductores del hongo. ¿Vale? Bien, aquí tenéis, por ejemplo, en esta foto, para que se vea bien, un micelio de un hongo, en este caso de un champiñón de cultivo, y esas bolitas que se ven ahí serían las setas que va a producir. ¿Vale? Pero el verdadero hongo es esos filamentos.
esa masa blanquecina, eso es el hongo, eso es el bicho, por así decirlo. Bien, las setas, los cuerpos fructíferos, que son los que produce el hongo cuando se va a reproducir, son de formas súper variadas, de colores diferentes y de formas alucinantes. De hecho, yo creo que si la micología, si el tema de las setas a la gente le llama la atención, es por las formas tan variadas y tan bonitas que pueden producir estos seres, ¿no? Por ejemplo, en forma de sombrerito, de copa, como parecen algunos gominolas, como ese Tremiscus, o formas estrelladas, como las ramarias en forma de coral, en fin, de trompeta. Ya veis que las formas y colores, la ginomitra, que parece un cerebro, una masa cerebriforme, parece como una especie de nuez, la ginomitra, que es una seta típica de los pinares, se produce aquí en primavera, en muchísimos sitios, los phallus, en fin, que las formas, los pelos de lobo, estas que parecen como niditos de ave, son las nidulariáceas, los hiatus, las en forma de panal como de abeja, las colmenillas. Esta, por ejemplo, está en la exposición, el Clavarhidelphus truncatus, como de maza. Es decir, que la cantidad de formas es inimaginable. Inimaginable. Hay setas, no todas tienen forma de sombrero, de paragüetas, sino que hay formas súper variadas. Bueno, vamos a ir contando cosas de la vida de los hongos. Vamos a empezar por la reproducción. La reproducción de los hongos es muy compleja, muy compleja. Hay hongos que tienen unos ciclos reproductivos muy complejos, que pasan por distintos organismos, que producen distintos tipos de esporas. Es decir, por ejemplo, esto sería el ciclo de un hongo, de un tipo de roya, aquello de una trufa, pero en general las que forman las setas típicas a las que estamos acostumbrados se reproducen de la siguiente forma. Tienen en las láminas, o si es una boletácea, en la esponja que tienen por debajo, tienen unas células y en esas células se producen las esporas. Esto de aquí serían las esporas. Esta célula es la célula, digamos, donde se llaman basidios, pero bueno, ahí es donde se van a producir las esporas. Esas esporas caen, arrastradas por el viento, van a donde tengan que ir, y cuando caen en el sustrato adecuado, se produce una especie de gemación, empiezan a crecer y empiezan a producir el micelio. El micelio. Ese micelio que tenemos ahí, bueno, una cosa, las setas tienen este tipo de reproducción sexual, pero no tienen dos sexos, pueden tener hasta 4 y 6 sexos, o sea que es una cosa bastante complicada. Pero cuando un micelio primario se encuentra con otro y son compatibles, se unen y forman ya un micelio secundario, que este sí que va a poder generar setas. ¿Vale? Igual que un espermatozoide se une a un óvulo, un micelio primario de un tipo se une a otro micelio primario de otro tipo y ya producen un organismo que va a ser fértil. Entonces, crece la seta en su momento y vuelve a producir más esporas y así es el ciclo. ¿Vale? Aquí os he puesto unas fotos hechas al microscopio de diferentes tipos de esporas. Por ejemplo, en este caso son de una roya de esas enfermedades que atacan a los rosales y tal. En este caso era de una hoja de zarzamora y hay distintos tipos de esporas. Estas son esporas de trufa, de Tuber melanosporum, de la trufa de invierno buena. Estos son de rúsulas, estos son de cortinarius. Ya veis que las formas son muy variadas y muy características. Aquí, a través de las esporas, sí que es un carácter identificativo para saber qué tipo de seta tenemos. Estas son fotos de esporas hechas al microscopio. Esto está aumentado 20.000 veces, para que os hagáis idea. Una espora sola no se ve, es tan pequeña, mide micras, no se ve al ojo. Bueno, aquí hay como dos tipos de hongos que producen las esporas de diferente manera. Unos las producen dentro de unos saquitos, son los ascomicetos, que son, por ejemplo, este de por aquí, este hongo, que es una peciza, responde a un tipo de producción de esporas así. Y esto es el caso de un basilio con sus 4 esporas, pues sería, por ejemplo, pues, la Hygrophorosis arantiaca o cualquier otro tipo de estas setas. Entonces, estas esporas crecen así de esa manera. Aquí, por ejemplo, en un momento determinado se abre el saquito y salen las esporas. Si bien la espora yo no la puedo ver, lo que sí que puedo ver es la acumulación de muchas esporas, lo que se llama la esporada. Si tú dejas una seta, si esto lo dejásemos aquí, mañana encima de la mesa habría como un polvillo debajo de cada seta, un polvillo que es la esporada. Y que puede ser de distintos colores. Va desde, por ejemplo, el color blanco,
al color negro. Por ejemplo, este Coprinus comatus tiene una espora de color negro, es delicuescente. Eso es agua con esporas, y ya veis que es absolutamente negro, parece tinta. De hecho, uno de los nombres que le llaman este es tinta de calamar, ¿no? O seta de calamar. ¿Cómo hacen las setas para reproducirse? ¿Qué técnica, qué estrategia tienen? Pues una estrategia bien simple. Dicen, producimos la mayor cantidad de esporas que podamos y que sean lo suficientemente pequeñas para que el viento las arrastre y que vayan y se las lleve a cualquier sitio. Si caen en un sitio donde es factible que pueda crecer, pues ahí salta la otra seta y demás. Es decir, que la forma de reproducción es hacer muchísimas esporas y que las esporas se las lleve el viento a donde pueda. Y la técnica funciona, porque por ejemplo, un hongo como el mildiu del tabaco se descubre en Europa en el año 58 en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y en 2 años ya había llegado casi hasta Mongolia. Venía de Australia. Es decir, que fue capaz en 2 años de recorrer varias decenas de miles de kilómetros. Incluso yo creo que determinadas esporas pueden atravesar el Atlántico directamente, a través del aire, en las corrientes de aire. En estas borrascas, en estas ciclogénesis, seguro que nos vienen, aparte de virus y demás, también vendrán muchas esporas y muchas cosas. Esta seta es la Germanía gigantea, tiene el récord de producción de esporas. Esto es un pedo de lobo que toma, antes me han enseñado una foto de uno que decía que tenía 20 kilos, este era 7,5 kilos, pero son unos pedazos de bichos. Esto genera billones de esporas. Si son 2 billones, es un 2 y 12 ceros detrás, o sea, una cantidad bestial. Y eso hace que las setas invadan territorios que no son propias. Por ejemplo, la Favolastia, esta seta viene de Madagascar. Hace como 6 o 7 años se describió en España en el Jardín Botánico de Gijón. La encontró una persona y tal, la identificó. Bueno, ahora tiene colonizado toda la cornisa cantábrica. Ahora es bastante común, la han encontrado en el País Vasco y demás. Es decir, que una vez que llegan a un sitio, la capacidad de diseminación y de alcanzar otros territorios, pues es bastante grande. Bien, ¿cómo crecen las setas? Como decíamos, cae la espora, genera el micelio y cuando le toca, hace unas yemitas, los llaman los primordios. Estos, digamos, tienen como toda la seta ya en miniatura hecha y cuando hay humedad, absorben el agua, crecen y se desarrollan. Es decir, que prácticamente en el primordio están todas las células de la seta. Lo único que no tienen agua. Recogen el agua y se desarrolla. He puesto aquí un vídeo que no sé si nos va a salir. A ver si soy capaz de... No, es de internet. Entonces, está hecho con imágenes de foto, con time-lapse de esos. Ya le he perdido. Y van sacando fotos cada poco para que se vea cómo va creciendo. Estas son setas que crecen sobre hormigas. Luego tengo varias fotos de ellas. Este proceso lleva varios días. Aquí no se ve los pasos de la noche al día. Pero, por ejemplo, un boletus con que crezca en una semana. En 7 días pase de ser una cosita pequeña a tomar ya un tamaño decente. ¿Veis ahí cómo caen las esporas de las láminas? Y esas esporas arrastradas por el viento, pues irán a colonizar otros territorios. Hay setas que en un día crecen, en una noche. Por ejemplo, conocí de Apala, a mí me crece en el jardín y sale de un día para otro. Y en el mismo día muere, si le da el sol. Y hay otras pues, que tardan más días en crecer. Esta es una especie de amanita cesárea, pero de un sitio tropical. Eso blanco que se ve ahí, eso es el micelio. Sobre las piñas,
Bueno. En el crecimiento de las setas influyen muchos factores físicos, pero esencialmente dos: la temperatura y la humedad. Eso es lo que más marca, la temperatura y la humedad. En cualquier caso, hay setas que están acostumbradas o que necesitan temperaturas más altas y otras que están más acostumbradas al frío. Y con la humedad pasa igual. Hay setas que aguantan más la sequedad, incluso que crecen en los desiertos, y hay otras que no, que necesitan mucha humedad, incluso crecen casi en el agua, como quien dice. Entonces, en función de estos factores, pues tenéis setas que son propias del invierno. Las setas, para que fructifiquen, pues necesitan temperaturas relativamente bajas. He puesto aquí algunos ejemplos pues, de los más característicos. Por ejemplo, el Tuber melanosporum, la trufa, Strobilurus, muy típica de nuestros pinares, el Hygrophorus marfolus, un excelente comestible que sale allá para el mes de febrero o marzo, y que encima, esta sí que no tiene confusión, porque en esta época no crece nada parecido. Es difícil de encontrar, es difícil de ver, porque está normalmente bastante enterrada, pero es una seta muy buen comestible y en una época en la que no hay otra posibilidad, o sea, no es una época de setas, y una sarcostifa. Hay otras que son de carácter primaveral. Aquí he puesto una que es la manita verna, que es mortal, pero bueno, aquí tenéis el mansarón, que llama el perrechico, su nombre es Cabocibe gambosa, las selvelas, las kilomitras. Estas son típicas de la primavera. Hay otras que son más típicas del verano, por ejemplo la manita cesárea, muchos boletos, mucho el rebozuelo. En el mes de julio es muy normal poder encontrar rebozuelos, el boleto de roble, el boletus estivalis o reticulatus. Pues estas, digamos, sus requerimientos de temperatura pues son diferentes a las que hemos visto antes. La época de las setas por antonomasia pues es el otoño. Es cuando más especies están en las mejores condiciones para reproducirse. Boletos, amanitas, rúsulas, tricolomas, pues estas son setas típicas del otoño. Y dentro del otoño hay algunas que duran más, aguantan más los fríos, como por ejemplo la flamudina, que ahí está en la exposición, o el Cantarellus lutescens, la angula de monte, que hay, por ejemplo, en el País Vasco se hacen platos típicos en Navidad con esta seta. Aquí en nuestra zona es más complicado porque aquí suele helar más, pero en las zonas costeras que tienen unos climas más atemperados, pues no. Hay setas que son de desierto, que crecen en el desierto. Y en ese aspecto, por ejemplo, las setas que crecen bajo tierra tienen una ventaja, porque al estar enterradas no están tan sujetas a las condiciones ambientales, tienen como un ambiente como más estable. Pero tienen un problema, y es que cuando tienen que echar las esporas no tienen aire por encima. Entonces utilizan una estrategia. Todas las setas que crecen bajo tierra utilizan la misma estrategia, y es producir sustancias que son olorosas y que hace que muchos animales las busquen, escarben en la tierra, pues jabalíes, bueno, todo tipo de animales, corzos, lo que sea. Entonces, esos animales escarban en la tierra porque notan el olor de esta seta y cuando las ingieren, pues ayudan a que las esporas se puedan propagar. Utilizan esa técnica. Entonces, lo tienen un poco más difícil desde el punto de vista de la reproducción, pero lo tienen mucho mejor desde el punto de vista de que la casa en la que viven normalmente está climatizada, por así decirlo. Hay setas que necesitan agua, mucho agua, que crecen en las turberas, por ejemplo el Hygrophorus, o esta es típica del verano, la Miticula paludosa, y esta crece casi en el agua. O sea, para hacer una foto de estas tienes que meter el culo en el agua, fijo. Porque están dentro de las charcas, no hay manera de acercarse a ellas. Hay setas que crecen en las dunas, en las playas. Todas estas son de playa, pero algunas de la primera línea de playa. No os vayáis a pensar que hay que irse a la retroduna, ¿no? En la entrada, en sitios donde la arena está muy suelta. Pues estas son setas que están habituadas a esas condiciones. Estas setas aguantan una salinidad, porque la humedad allí también arrastra sal, una salinidad o el sol de repente, o sea que hay pocos que están preparados para cualquier cosa. Y los hipogeos, que son los que viven bajo tierra, pues estos también colonizan cualquier tipo de terreno. Por ejemplo, el Tuber melanosporum, aquí lo vamos a encontrar, no sé si aquí en la zona de Pinilla habrá encinas, me decías que había alguna, no muchas. Estas setas están asociadas a las encinas, a los quejigos,
Entonces, estas setas se recolectan en enero, o sea, con nieve, con frío, con helado, ¿vale? Pero como están bajo tierra, pues ellos no tienen esas... O esta está acostumbrada a los desiertos, ¿eh? Esta en especial es de Marruecos. Y las hay semipogeas, ¿eh? De estas seguramente también habéis visto como criadillas, le llaman criadillas de tierra, o así, los ritopón. Esta está mitad enterrada, mitad para afuera. Bueno, desde el punto de vista de la alimentación, las setas, como tienen que tomar alimento de otros, pueden hacerlo de tres maneras. O bien, parasitando a un ser vivo, viviendo sobre un ser vivo y alimentándose de él, en cuyo caso normalmente le suelen hacer un daño, suelen ser patógenos. O bien, asociado a otro ser vivo y diciendo, toma y daca, es decir, yo te doy y tú me das. O bien, sobre materia orgánica muerta. Son las tres maneras que tienen los hongos de vivir. Son parásitos. Como decía, parásitos es que tienen que vivir sobre seres vivos y normalmente les hacen daño. Les hacen daño. ¿Cuáles son esos seres vivos? Animales. Por ejemplo, hay hongos especializados, aparte de las micosis, de estas cosas que hemos hablado antes, hay hongos especializados en crecer sobre hormigas. Por ejemplo, esta crece sobre la larva de la procesionaria del pino, el Cordyceps militaris. Casi todo este tipo de hongos son del mismo género, son cordyces. Pero crece sobre hormigas. Ya veis, esto es el hongo, esto es la seta, digamos. Y le está saliendo al hongo de dentro del hongo. Esto, por ejemplo, son algunas que tengo en casa que he estudiado, que crecen sobre avispas y sobre moscas. También cordyceps. Hay setas que son capaces de matar nematodos, de cazar nematodos del suelo. Los nematodos son un tipo de gusanos que hay en el suelo. Pues hay hongos que el micelio tiene sustancias que atrae a los gusanos y cuando los tiene cerca prepara unos enzimas y los digiere y se los come. El Pleurotus creatus, la seta esta que se vende en las bandejas, tiene esta capacidad de cazar cuando crece silvestre, obviamente. Cuando crece en el terreno silvestre puede cazar nematodos. Hay hongos que parasitan a otros hongos. Por ejemplo, la Tequila lateritia que está en la exposición, esta es típica, parasita Lactarius deliciosus, a la ninfa. Y le da a las láminas, le quita las láminas y las deja como una capa blanca. El Hypomyces chrysospermus, parasita los boletus. Parasita esclerodermas, es la única boletácea que es parásita. Y parasita arúsulas. Esta seta, esto que veis aquí negro es una rúsula pasada. O sea que los hongos pueden parasitar a otros hongos. O por ejemplo, la Sitigospora crece sobre colidias, le genera como unas tumoraciones, le produce como una especie de cáncer a la seta y ahí se desarrolla la otra. Esa es una de las técnicas que tienen los hongos. Y aunque pueden parasitar animales y otros hongos, normalmente lo que parasitan son plantas, son otros vegetales. Y ahí tenéis, por ejemplo, pues las rollas, pues, no sé, todo el mundo habrá visto un rosal que se le estropea porque tiene una roya o un hongo, son hongos. Por ejemplo, parasita a las sabinas y luego tiene otra fase sobre los perales y los manzanos. Aunque normalmente los vegetales que más hongos parásitos admiten son los árboles. Entonces, pues bueno, aquí he puesto algunos hongos que parasitan árboles. Casi todos son afiloforales, pues las ganodermas, la fistulina hepática, la fomitosis pinícola, el Dendropolyporus umbellatus, bueno, hay muchísimos. Esta parasita solo los abedules, el Diptopolus betulinus. Esta es típica de los pinos. Cuando veáis esta seta, es que este pino, esta mañana hemos visto unas y el pino está hueco, está muerto, porque esta seta lo acaba matando. Sterium. Este es un trozo de madera que ha sido parasitada por un hongo que se ha comido la celulosa y ha dejado solo la lignina. Y como la lignina es más marrón, la madera parece como cuarteada en trocitos marrones. Es lo que llama podredumbre cúbica. Bueno, decíamos que hay parásitos y también hay simbiontes. Dentro de los simbiontes, es decir, que establecen asociaciones beneficiosas con otros seres, tenemos los que forman
Los líquenes, aquí he puesto una liquenonfalia, ahí estarían todos los líquenes, y luego los que forman las micorrizas. Esto sí que es importante. Las micorrizas son unas uniones que se establecen entre la raíz de un árbol y el micelio del hongo, ¿vale? Y a través de esas uniones, el árbol le da al hongo los azúcares que necesita y el hongo le da al árbol agua y sales minerales. Y hace que, bueno, de hecho hay muchos árboles que si no tuviesen micorrizas no podrían vivir. Es decir, que la salud forestal, la salud de un bosque, depende de los hongos que tienen asociados, ¿vale? Y un árbol puede tener micorrizas con muchísimos hongos a la vez. O sea, a lo mejor tienes un árbol y tiene uniones con 80 especies diferentes de hongos. Y los hongos unos con otros. Y es un tema que se estudia actualmente con mucho interés porque se sabe que los organismos forestales están interconectados por debajo con una red micelial que es como una especie de internet forestal que manda señales químicas, incluso eléctricas, como la de los nervios, de unos árboles al otro y le avisa de determinadas infecciones, le avisa de determinados parámetros, les ayuda. Hay árboles que le pueden pasar agua a otros árboles, o sea que establecen como toda una comunidad interconectada a través de esas redes miceliales en las cuales los hongos son partícipes. O sea que los hongos son fundamentales para la salud forestal. Por eso el ir dando patadas, claro, cuando tú dices, bueno, las setas se dividen en buenas y malas. ¿Cuáles son buenas? Las que me como. ¿Cuáles son malas? Todas las demás. Pues no, eso no es una clasificación muy decente, porque todas las setas juegan un papel fundamental. Entonces, no hay que dar patas a las setas, ni muchísimo menos. Es que eso no tiene ninguna razón, porque esa seta, aunque no se coma, o si no se coma, no la coges y dejas que haga su función reproductiva y que pueda hacer que el bosque funcione como debe funcionar. Aquí tenéis un ejemplo de las micorrizas, de las uniones de la raíz de la raíz del árbol. Estos son los termos radicales del árbol y estos son el micelio del hongo. Bueno, no me quiero extender. Y en ese aspecto hay hongos que hacen micorrizas con muchos tipos de árboles, pero hay otros que las hacen solo con un tipo de árboles. Por ejemplo, en los encinares. Pues en los encinares es muy típico estas setas. Lecinum lepidum, prácticamente si no vais en un encinar no la encontráis. Bueno, la manita faloides sí, la manita faloides hace micorrizas con los encinas, con los robles, con muchas cosas. Pero bueno, en los encinares es muy típica. La manita ovoidea, esta es típica de encinar. La trufa, Tuber melanosporum, pues está con los robles quecigos también, pero bueno, y con los avellanos. En los robledales, pues estas que podéis encontrar en los robledales, pues un boletus, por ejemplo, boletus satanae, este es tóxico. Este es tóxico, no todos los boletos son comestibles. No todo lo que tiene esponja por debajo es comestible, ni mucho menos. Lactarius piperatus, Tricoloma columbenta, Rusula virescens, son típicas de robledal. De los hayedos, pues Lactarius blenius, Erythropus, bueno, hay muchas setas características de los hayedos. De los abedulares, también tienen su corte micológica propia, los abedulares. Hay muchas setas, por ejemplo, el Lactarius torminosus. Si tú tienes abedules, es posible que puedas encontrar esto que por arriba se parece mucho al níscalo, aunque es lanoso. Y por debajo no es naranja, no es posible equivocarse, porque cuando lo cortas, el látex que tiene es blanco. Y el níscalo, como todo el mundo, tiene un látex de color zanahoria, o sea que no hay posible equivocarse. O el Cortinarius triunfans. Estos son de abedular. De los pinares tienen una diversidad micológica enorme, quizás el que más. Los pinos hacen micorrizas con muchas cosas. Y como los pinos no tiran la hoja, pues yo creo que eso también les da un plus bueno, pues típicas. El boletus pinícola, los lactarios, la manita muscaria, el Suillus luteus. Las choperas, pues también tienen sus cortes de hongos típicos. Por ejemplo, el Lactarius controversus, si no vais a una chopera, pues es muy difícil que lo vayáis a encontrar en ningún sitio. Y lo último es cómo viven, la tercera manera de vivir, sobre materia orgánica muerta. Y esta es otra función necesaria para el ecosistema. Si no hubiese hongos, y las bacterias también colaboran, pero si no hubiese hongos que se coman todas las ramitas muertas, toda la hojarasca, todos los excrementos, todos los frutos viejos, y todo esto, pues nos llegaría la materia hasta no sé dónde. Entonces, los hongos viven, se aprovechan de esos, los degradan y generan el humus que luego sirve para renovar toda la tierra y para que el ciclo
Es decir, que la función que realizan los hongos en el ecosistema es fundamental, tanto como hemos visto antes, como ahora para destruir toda la materia orgánica muerta, si no nos llegaría hasta las orejas. Los hay que crecen sobre hojas o sobre frutos, sobre piñas. Aquí tenemos, esta mañana hemos tenido la suerte de coger estas dos, la Micena semi y la Diospora mimosura. Pero bueno, hay muchas setas que crecen sobre piñas. En los tocones, sobre madera, lo que llamamos liminícola, pues sobre ramas caídas, sobre tocones, etc. Pues hay setas de todo tipo. Sobre tocones, cuando están sobre tocones ya es materia muerta, cuando están sobre árboles aparentemente vivos, es que normalmente son árboles ya muy enfermos y estos acaban de rematarlos. Sobre madera, pues, por ejemplo, el Lentinus lepideus, ataca a los pinos, a la madera de pino. Por ejemplo, no sé si conocéis, en la zona donde yo vivo, en Quintanar de la Sierra, hay un comunero que se llama Revenga. No sé si sonará. El comunero de Revenga pertenece a 3 pueblos, a Canicosa, Requimiel y a Quintanar. Y allí hicieron una construcción como una especie de centro de interpretación, que es la Casa de la Madera. Y hicieron un edificio así muy bonito, con unos troncos, demás. Bueno, todos los troncos los han tenido que quitar a día de la fecha porque estaban todos podridos, han sido todos... y el hongo causante ha sido el Lentinus lepideus. De hecho, ya hace años que había visto yo sobre los troncos estos unos Lentinus lepideus de casi 30 centímetros de largo. Ha acabado con todos los tocones, con toda la madera. Sobre excrementos, hay muchísimas setas que crecen sobre excremento. Normalmente estas setas que crecen sobre excremento funcionan de la siguiente manera. Echan las esporas caen en la hierba, por todos los lados. Llega la vaca, se come la hierba. Con la hierba se meten las esporas. Las esporas en el tracto digestivo, en toda la digestión de la vaca, sufren un proceso de escarificación y tal, se vuelven, adquieren la capacidad de germinar y cuando se deposita el excremento, sobre el propio excremento sale. O sea que tienen un ciclo adaptado a esto. Pues ahí hay montones de setas que crecen sobre excrementos. He puesto los casos más típicos: Stropharia semiglobata, Paneolus, Anelarias, el Coprinus, hay muchos. Y colonizan las ovejas, lo que llaman pirofitos. Esto cada vez es más difícil de ver. Yo antes, por ejemplo, me gustaba mucho estudiar las setas de las ovejas porque cuando se hacían las limpiezas de los montes, en las limpias, todos los restos de madera y tal los quemaban y se generaban en los montes unas hogueras que luego crecían los musgos, las lunarias y tal, y ahí encontrabas montones de hongo. Ahora, como no se limpia y no se quema, no hay esas hogueras y además encima tampoco, ahora con el tema de las sequías, tampoco puedes hacer fuego en verano para esas chuletas, total que no hay hogueras por el monte y ahora cada vez es más difícil ver este tipo de hongos. Y luego están los praos. Estas crecen asociadas a la materia orgánica del humus que hay en el prado. Pues he puesto algunos ejemplos: la seta de cardo, el Pleurotus eringi, los pedos de lobo, licoperdon, el champiñón, Agaricus campester, la senderuela, carrerilla, el Marasmius oreales, son típicas de los prados. Y luego hay un tipo de hongos que se llaman mixomicetos, que estos tienen la capacidad de desplazarse. Estos tienen una fase que se llama plasmodio que se puede mover como una ameba. Incluso han resuelto, les han puesto en las investigaciones, les ponen como laberintos y encuentran la salida. O sea, que no sé qué tipo de inteligencia tiene, pero algo tiene. Y de estos también podéis encontrar en el monte. Por ejemplo, Licogala epidendron, seguro que habéis visto alguna vez en los tocones. O de estos, que parecen como, a veces parecen como masas gelatinosas o masas mucosas. Estos tipos. Y ya no os doy más paliza. Ya con esto terminamos. Solamente he puesto esta foto un poco como toque de atención, porque aquí en esta foto he puesto dos setas, una excelente comestible y otra una seta mortal. He puesto Amanita cesárea y Amanita fabroides. No crecían así de juntas, las hemos puesto para la foto, pero tampoco nacían muy separadas, A lo mejor había 40 centímetros de una a la otra, o un metro y medio. ¿Vale? Esta seta es un excelente comestible. Esta seta te mata. Un ejemplar de esto mata a una persona. Bueno, si no te atienden, si te llevan al hospital, incluso mucha gente ha tenido que trasplantes de hígado porque ataca el hígado y demás, y no muere todo el mundo, pero vamos. Pero sí que hay gente, raro es el año que no haya algún fallecimiento por el consumo de Amanita fabroides. Entonces,
Ya veis que la diferencia son claras entre unas y otras, ¿vale? Pero los huevos no. Cuando están en fase huevo, se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Entonces, si tú estás cogiendo a manita cesárea y coges un huevo pensando que es de manita cesárea y es de manita faloides, te vas a tener un problema. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las setas. Muchísimo cuidado. Hay que coger exclusivamente las setas que conozco perfectamente y que sé cuáles son. Y aún así no hay que dejar no hay que bajar la guardia. Y ocurre una cosa también. Igual que cuando haces un viaje largo y te estás acercando a casa, ya cuando estás cerca de casa bajas la guardia y dices, bueno, ya está, y tal. Y es cuando normalmente te surgen los accidentes. Con las setas también pasa. Empiezas a conocer setas, cada vez sabes un poquito más, vas avanzando un poquito más, y ahí hay un momento en el que crees que sabes, pero no sabes, y ahí te puedes liar y ahí puedes tener algún sustituto. Entonces, yo con las setas, como es una cosa que puede tener su riesgo, os recomiendo que seáis absolutamente precavidos siempre. No os fiéis de las setas que da nadie, comed solamente las setas que verdaderamente conocéis bien y que habéis recogido siempre, y no hacer experimentos. Que hay alimentos buenísimos para comer, chorizo, jamón, huevo y tal. No hay por qué andar comiendo cosas raras, porque no todas te matan, pero hay intoxicaciones. Yo he visto intoxicaciones de gente. Me acuerdo una familia de Canicosa que se intoxicaron y el señor me decía, dice, es que yo pensé que me moría. Yo pensé que me moría. Sudores fríos, vómitos, diarrea. Fatal, ¿te encuentras fatal? Entonces no merece la pena por comer algo que no te aporta nada bien. Entonces hay que ser muy precavidos con el tema de las setas. Bueno, yo por mi parte no tengo más cuestiones. Lo único, si queréis hacer una pregunta de algo, o alguna duda, o alguna cosilla, pues si puedo responderla, encantado. ¿Esas dos cuál es la buena? ¿Cuál? De esas dos, ¿cuál es la buena? La buena es la de color naranja, la de color fruta. Esta es la manita cesárea y esta es la manita faloides. O sea, la buena es la amarilla. La amarilla. Y Yo la verde sería de es la manita cesárea. ¿Veis ahí un huevo? Bueno, eso es la... ¿El huevo cuál es el de la cesárea? ¿De acá o de allá? A ver, este huevo es de faloides. Este huevo es de faloides. La manita faloides. Y allí... Bueno, en realidad esta yo creo que es una que está caída. No sé si está caída o aquello es un huevo. Pero si tú ves un huevo de amanita cesárea es igual. Es el mismo color. Vale, buena pregunta. Me pregunta que por qué en unos pinares salen más moléculas que en otros. Pues eso tiene una explicación. Vamos a ver. Cuando los pinos son jóvenes, no producen moléculas. Sin embargo, producen níscalos. Si yo quiero encontrar níscalos, me voy a ir a un pinar que sea relativamente joven. Y si quiero encontrar boletus, me voy a ir a un pinar que tenga ya una edad, que sean pinos grandes. 20 años, 30 años, ahí hay muchas más probabilidades de encontrar boletus. También es verdad que tendrás menos probabilidades de encontrar níscalos. Y es porque el árbol, en su desarrollo, en su crecimiento, es capaz de establecer micorrizas más fáciles con unos que con otros. Las micorrizas con los boletus son propias de pinos de mucha edad. No sé si... No es esa la pregunta. Pues entonces no la entendí. Hombre, cada árbol establece... Son árboles diferentes, entonces cada árbol establece micorrizas distintas. Pero es que también las características del terreno de unos árboles y otros pueden no ser las mismas. Hay pinares ácidos, hay pinares que están en terreno básico. Entonces, el tipo de hongos que puedes encontrar en un pinar y en el otro pueden ser distintos. Pero igual que si vas a un alledo, son distintas que las que si vas a un encinar o vas a un prado. Cada ecosistema tiene la suya. Aunque realmente tampoco hay mucha diferencia de pinares de pino albar a pinares de nerral. Hay muchas especies que son las mismas en los dos. Son muy parecidas. Por lo menos mi experiencia,